¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cielos Boreales. Soy Roberto Ferrero y hoy estamos haciendo un poquito de observación solar. Aquí tengo el Nexstar 5 con una lámina solar que bueno, podéis hacer de manera totalmente casera. También si no queréis comprar este adaptador, ¿vale? Aunque os lo recomiendo porque las sujeciones que trae este tipo de adaptadores con estos tornillos con teflón dan bastante estabilidad, dan bastante seguridad, se queda bastante bien fijo el filtro, y es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner un filtro solar en nuestro telescopio. Pero bueno, otra opción que tenéis es comprar vosotros mismos la lámina solar. Esta es la lámina Baader Astro Solar Safety Film. Y bueno, podéis adaptarla, un trocito de cartón. Yo aquí he hecho pues una plantilla con un trocito de cartón del tamaño de mi telescopio, he pegado la lámina. Esto de aquí es un tupper, ¿vale? Está forrado con cinta americana y bueno, pues luego se puede acoplar al objetivo, en la parte delantera del telescopio. Recordad que estos filtros siempre en la parte delantera de nuestro telescopio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es un tipo de filtro solar que nos permite observación de la fotosfera del Sol. Es decir, vamos a poder ver detalles de manchas solares, vamos a poder ver granulación, pero lo que no vamos a poder ver son protuberancias, fulguraciones, ¿vale? Filamentos. Ese tipo de detalles corresponden a la cromosfera solar, y para ello necesitaríamos un telescopio solar de H alfa, ¿vale? Pero bueno, con una lámina Baader, un filtro de este tipo, podemos ver las manchas solares, la evolución de las manchas solares con sus zonas de sombra, de penumbra, como decía también el tema de la granulación, las fáculas también, las zonas de un color más claro que suele haber alrededor de las manchas solares. Entonces, pues nos permite hacer un seguimiento de la observación, un seguimiento de la actividad solar, una observación segura del Sol. Entonces, bueno, es un tipo de observación bastante popular, bastante seguro, siempre que se tomen las correspondientes medidas de seguridad. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que comprobar siempre antes de la observación es que la lámina se encuentra en buen estado, no tiene arañazos, no tiene perforaciones, ¿vale? Siempre debemos guardarla, además, en un sitio bien protegido, ¿vale? Para que no se deteriore. Ante cualquier problema, sustituimos, ¿vale? Ante cualquier pequeño detalle que veamos que la lámina parece estar dañada, la tendríamos que sustituir, ¿vale? Y luego, bueno, pues asegurarnos de que esté bien sujeta al telescopio y no dejar que nadie manipule la lámina mientras haya alguien observando el Sol, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, bueno, pues este tipo de láminas también, en principio, se recomiendan utilizar con algún filtro de corte de ultravioleta, de rayos ultravioleta, porque parece ser, el fabricante comentaba en un artículo que si bien este tipo de láminas ofrece una protección contra los rayos solares, porque lo que hace, tiene dos funciones. Por un lado, disminuye el brillo, ¿vale? La iluminación del Sol, la luz del Sol, la disminuye mucho, pero luego aparte también tiene el filtro de bloqueo de rayos ultravioletas. Pero en un artículo el fabricante comentaba que por seguridad es recomendable utilizar un filtro de bloqueo ultravioleta en el ocular, porque parece ser que se han detectado algunos pequeños algunas pequeñas fugas de rayos ultravioleta que podrían provocar fototoxicidad en el ojo, ¿vale? Entonces, por mayor seguridad, es recomendable poner la lámina Baader delante y luego en la parte del ocular un filtro de corte infrarrojo y ultravioleta, ¿vale? El típico filtro que utilizamos para las cámaras, el filtro de corte IRUV, ¿vale? Pues para filtrar esos rayos ultravioletas. Y luego aparte también podemos utilizar como añadido, si vamos a hacer astrofotografía, aunque también para visual mejora un poquito el contraste de las manchas, podemos utilizar un filtro Solar Continuum,
¿vale? Que da una tonalidad verde a la observación, una tonalidad verdosa, pero mejora el contraste de las manchas solares. Vamos a ver un mejor contraste entre las zonas de sombra y de penumbra. Y bueno, para el montaje del telescopio de día, obviamente no tenemos ninguna estrella de referencia, ¿vale? Nos tendremos que valer de alguna brújula o alguna referencia visual para alinear nuestro telescopio más o menos hacia el norte. O tendremos, en este caso, el NexStar 5 requiere que la montura esté bien nivelada y apuntando hacia el norte. Entonces yo he utilizado la brújula del teléfono móvil, por ejemplo, nos puede servir para hacer una puesta en estación somera. No podemos ser muy precisos. He hecho una alineación totalmente artificial, es decir, el telescopio me iba indicando qué estrellas se podían ver y se podían centrar. Le he dicho que sí a todo, aunque luego también hay algunas monturas, esta no porque es un poquito más antigua, pero monturas más modernas tienen una alineación solar que se llama. Entonces, en vez de seleccionar alineación a 2, 3 estrellas, encontraréis en vuestro menú una alineación a sistema solar. Podréis utilizar como referencia la luna si está visible o incluso el propio sol. Bueno, es un tipo de alineación que nos va a ofrecer la suficiente estabilidad, ¿vale? La suficiente calidad de seguimiento como para hacer la observación solar o incluso la astrofotografía de manera bastante fiable. Por último, también hay que seleccionar en el mando del telescopio la opción de el rate, el seguimiento solar, porque los mandos de estas monturas computerizadas tienen 3 velocidades. Tienen velocidad Siberia, ¿vale? Para seguir las estrellas, la lunar y luego encontrarás la función de seguimiento solar. Lo normal en las monturas es que antes de apuntar al sol tengáis que aceptar algún tipo de desbloqueo de seguridad en el mando. Hay algunas monturas que no lo traen, pero cuando seleccionas el sol como objetivo para vuestro telescopio os aparecerá un mensaje, un warning, ¿vale? Os alertará de que tendréis que tener vuestro telescopio con algún tipo de filtro solar y que extreméis las precauciones. Hay otras monturas, otros fabricantes que directamente bloquean el sol como un astro que podemos apuntar, que podemos seleccionar en el mando, y tendremos que entrar en el menú de configuración del mando, la montura, para desbloquear el sol como un astro al que podemos apuntar. Bien, pues en este caso tengo la montura, la montura NexStar con el tubo el C5, el filtro solar puesto ya sobre el telescopio y una cámara ASI 178 mm con 2 filtros, el filtro de corte infrarrojo y ultravioleta y el filtro el Solar Continuum. Así que vamos a ver algunas imágenes, a ver cómo se ve el sol en esta mañana. Vale. Venga, pues vamos a mover el telescopio. Una forma muy fácil de localizar el sol es utilizar la sombra proyectada por el propio telescopio en el suelo, y cuando más pequeña sea la sombra proyectada, tendremos el sol a la vista. Deberíamos subir también la ganancia y la exposición. Ahí lo tenemos. Ahí estaría. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ya habéis visto que es relativamente rápido. Utilizando este método, ahí tenemos el sol. Voy a bajar la velocidad ahora. Y por aquí deberíamos tener las manchas. Tenemos una serie de manchas solares aquí muy bonitas, ahí las tenéis. Fijaros, qué bonitas estas manchas solares, qué tamaño más impresionante. Bueno, las manchas solares al final no dejan de ser otra cosa que zonas que están con un poquito menos de temperatura que el resto del sol. Ese enfriamiento se produce porque se produce un bucle magnético encima de ellas, y
Y bueno, pues esa materia solar a veces sale también enganchada a ese bucle magnético, y la zona que queda debajo está a una temperatura un poquito inferior, ¿vale? Dentro de la altísima temperatura que tiene el Sol, pues ahí tenemos esos bucles, y tienen polaridad diferente, ¿vale? O sea, si una es norte, la otra es polaridad sur. Siempre normalmente suelen aparecer en grupos, en pares, ¿vale? Uno con polaridad norte y otro con polaridad sur. Y aquí vemos que tenemos la zona de sombra, la zona de penumbra. Aquí también tenemos otra mancha, otro grupo de manchas, sombra, penumbra alrededor, y aquí un tercer grupo un poquito más pequeño. Y como veis también se aprecia pues la granulación, ¿vale? Esos pequeños, como si fueran granitos de café. La superficie del Sol es como una superficie en constante ebullición, y ahí vemos esos gránulos, ¿vale? Que podemos detectar también con este tipo de láminas solares. La exposición, pues como habéis podido ver, tengo seleccionado el Sol, es decir, la exposición es la menor posible, ¿vale? Y luego hay que jugar con los valores de ganancia y de exposición aquí. Esto nos da una velocidad bastante alta. Si hacemos un recorte luego de imagen, una selección de zona de interés, ¿vale? Nos va a permitir hacer capturas, fijaros, de 70 fotogramas por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues podemos seleccionar luego una región de interés. Bueno, aquí veis que la exposición, hay que jugar con la exposición, la ganancia, como decía antes, procurar no tener la ganancia demasiado alta, porque si no va a aparecer demasiado ruido en la imagen, en la captura, ¿vale? Pero la exposición conviene que esté también lo más baja posible para conseguir unos ratios de frames lo más elevados posibles, ¿vale? Entonces hay que jugar un poquito con estos parámetros, hacer pruebas, y luego las procesáis las imágenes y os dará una referencia, ¿vale? Una idea de cuáles son los parámetros más adecuados para vuestras capturas. Pero bueno, aquí veis que tenemos unas manchas solares bastante interesantes. Podemos hacer un seguimiento de la actividad solar sin mucho problema. No voy a pararme, no voy a entrar en detalles del procesado de imágenes solares. Ya tenéis algún vídeo en el canal, os lo dejo por aquí arriba un enlace para que veáis cómo proceso habitualmente los vídeos de imágenes solares, ¿vale? Así que os dejo ahí arriba el enlace, como digo, para que le podáis echar un vistazo. Normalmente pues se capturan varios vídeos, ¿vale? De una duración determinada en función del número de frames por segundo que nos esté dando la cámara, pero bueno, en torno a los 3000, a partir de 3000 frames, cuantos más mejor, y también dependiendo de cómo esté la estabilidad atmosférica. Hoy tenemos un día muy bueno, que hemos tenido una entrada de aire de la zona polar, aire polar, hace bastante frío, la temperatura es muy baja, pero eso nos ha permitido tener la atmósfera muy estable, muy limpia, y sobre todo sin mucha turbulencia. Es decir, el SIN, lo que denominamos SIN, es bastante bueno en el día de hoy. Tenemos que aprovechar pues eso, esos frentes que vienen de la zona continental, aire polar continental, que nos traen bastante buenos cielos a la península. Bueno amigos, pues esto era todo lo que tenía que contaros en el día de hoy acerca de la observación segura, siempre con seguridad, de nuestra estrella, del Sol, con medios bastante económicos, como puede ser la lámina solar de Bader. Así que os animo a hacer vuestras propias láminas. Siempre os recomiendo que contéis con la ayuda de alguna persona experimentada en observación solar antes de aventuraros vosotros mismos a hacer este tipo de observaciones por vuestra seguridad, por la seguridad de vuestros ojos, ¿vale? Recordad que hay que tener mucho cuidado con la observación solar, ya que
sin filtros, no debemos nunca mirar al sol, por supuesto, aunque sea a simple vista telescopio prismáticos, siempre hay que extremar las precauciones para evitar daños en los ojos. Nada amigos, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo, hasta luego.